Apartado por tu palabra. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús el Hijo está con el Padre en una oración, en una noche diferente a todas las demás noches que tuvo Jesús en la tierra. Hay un equipo con él, sus discípulos. Hay una misión que cumplir en Jesús y luego en sus discípulos y luego en su iglesia. Y esa misión es en unanimidad y en santidad. No hay otra forma de estar unánimes el pueblo de Dios que no sea en su palabra, que no sea en la verdad de Dios, que es la palabra. Los hombres podemos, y no es que podamos con luz verde que la Biblia nos dé, pero el ser humano habla mucho. Y algunas cosas que pudiese decir que no están en la palabra, no es la verdad. ¿Existe una verdad absoluta? Claro que sí, la verdad de Dios, su palabra. Y ahí está mi unanimidad. Y también esa misión es en santidad, santificación. Por eso el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién los santifica? Dios. Así es la misión de la iglesia. El Padre es santo, el Hijo es santo, el equipo debe ser santo, como el Padre y como el Hijo. En nosotros la santidad es un requisito. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es un requisito en los hijos de Dios, la santidad. Santifica a Dios. Yo dispongo mi corazón para que Él me santifique. ¿Cuánto importa para ti lo que Jesús habla? Y más lo que está hablando en una noche muy difícil, unas horas antes de ir a la cruz. En el tema anterior hablamos de los primeros 5 versículos, lo que Jesús le pidió al Padre por él. ¿Cuánto importa lo que Jesús habla? ¿Cuánto tú lo practicas? Y a Juan 17 lo lees. Es una noche distinta a las demás porque está hablando con el Padre, orando, su equipo está ahí y en las próximas horas morirá terriblemente. Por eso digo, ¿es importante para ti lo que ocurrió esa noche? Cuando nosotros estamos frente a la palabra de Dios, estamos frente a Dios. No es que el pastor sea Dios, pero cuando un hombre o una mujer imparten desde la palabra de Dios, la palabra de Dios es lo que Dios habla, es Dios mismo. ¿Te das cuenta la importancia que debería de tener en nosotros lo que sale de ahí? Y ahí
Hay una oración densa en contenido, profunda en revelación. Estudiémosla. Es una oración sublime con 3 sesiones. La primera parte, Jesús, por Él, para que el Padre lo glorifique, para Él glorificar al Padre hasta el final. Todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene que ver con glorificar a Dios. Todo. Si no, está fuera del propósito de Dios. La segunda parte de la oración, la que veremos hoy, del 6 al 19, por sus discípulos, por el equipo, por los pilares de la iglesia. Él está con ellos ahí. Y la tercera parte de la oración, del 20 al 26, por todos nosotros los que creeríamos más adelante, desde hace 2000 años para acá. Hay un equipo ahí. Hay un jefe. Hay unos siervos, un señor. Hay unos discípulos, un maestro. Él se va en unas horas, pero antes habla con el Padre de todos. Ve la importancia. Lo que Él va a pedir por ellos es sumamente importante. El Espíritu Santo hoy, aquella noche aún no había venido, pero hoy el Espíritu Santo nos revela en lo que está revelado en la palabra. Nos da entendimiento en la verdad, la palabra de Dios. Nos ilumina siempre, siempre desde la palabra. Lo que Dios te ilumina a ti siempre va a ser desde ahí. Y alguien diría, no, pero a mí me iluminó algo diferente. No, es mentira. Ya, deséchalo. Hágale así. Deséchalo. Pastor, le hice la cruz. Bueno. Dios nos quiere hablar por su palabra, que santifica. O sea, la palabra de Dios te va a santificar. Esa santificación, santidad, es la necesaria en nosotros para ver a Dios, para ir a la eternidad con Dios. Si no, todo lo demás en la vida, construiste una casa, compraste 5 carros, hiciste 30 goles, mira, nada te va a servir. Haces el mejor arroz, no sirve si no ves a Dios. No, pastor, yo trabajo el drywall de una forma, no. Pero sin santidad. Bueno, pero no es nada especial con el que trabaje el drywall. Pero en lo que tú haces puede ser bueno, pero sin santidad. Ahora, Dios quiere hablarte, santificarte por su palabra. Y si no atendemos lo que ocurrió en Juan 17, en una noche tan difícil, si no nos importa, oye, no te importa lo demás. No. Pastor, ¿y dónde dice ahí que voy a hacer mucha plata? En ninguna parte. Porque eso no tiene que ver con glorificar a Dios. Claro, sí es importante dinero, negocio, pero eso es secundario. Y eso vendrá en algunos. Porque si no es la voluntad de Dios, mira. Pero es más importante la voluntad de Dios que todas las demás cosas. Eso hay que aprenderlo. Por eso tengo que dejar que Dios me ministre, me forme.
Esa formación a veces. Ahora, oigamos lo que dice Juan. Evangelio de Juan 17, del 6 al 19. Préstele atención a lo que Jesús le dice al Padre y los discípulos ahí oyendo. Eso tiene que ver con ello. Juan 17, del 6 al 19. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. 14 versículos. 5 peticiones hay ahí. Y entre una y otra, revelaciones para ellos ayer, para nosotros hoy, necesarias, que debemos conocer, que debemos querer. Mira, para seguir a Cristo tienes que querer. Si no, no le sigues. Querer, conocer, amarle, obedecer. Y ahí nuestro Señor habla sobre ellos. Es poderosísimo lo que Él dice. He revelado tu nombre, tu carácter. He revelado de ti, precioso Dios, precioso Padre, lo que he hablado de ti. Ellos habían conocido, obedecido las enseñanzas de nuestro Señor. Ellos estaban ahí quizás sorprendidos por ese momento tan difícil. El que está hablando ahí tiene todo el poder, toda la autoridad sobre toda carne para dar vida eterna a los que el Padre les dio. Noten esto, el Señor siempre está reconociéndoles, reconociendo al Padre delante de sus discípulos. Él nunca deja de reconocerles. El equipo que está ahí, habían creído que el Padre lo envió. Sí lo habían creído. Ellos tenían una fe inmadura, incompleta,
imperfecta. Así era la fe de los discípulos, pero habían crecido y creído. O sea, hubo en ellos un crecimiento en esos 3 años y fueron aprendiendo a conocer a Jesús, al Padre, y habían creído. Imaginemos el momento, o sea, el Padre está hablando que va a una muerte en un rato, ahí está su equipo y ellos están algo sorprendidos, algo asustados, impresionados. A ellos, en aquel tiempo, luego que Jesús se fue, a nosotros hoy, el Espíritu Santo nos ayudaría, si no, no pudiésemos. Jesús lo está hablando con ellos, de que el Espíritu Santo vendría y les ayudaría. Hoy nosotros lo sabemos por las Escrituras, y gloria a Dios es así, si no, no aguantas. Pablo escribió 2 versículos en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, dice, no solo esto, unas cuantas cosas que le ocurrieron, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pastor, ¿eso lo dice la Biblia? Sí. El cristiano se debe gloriar de aquellas situaciones no tan bonitas, tribulaciones, dice ahí, porque eso va a traer a tu vida una formación del fruto, la paciencia, lo que te va a probar, lo que te lleva a tener esperanza, fe. Jesús les había amado a ellos ayer, a nosotros hoy nos ama de manera perfecta. Pero tanto ellos ayer como nosotros hoy tenemos una obediencia imperfecta. La obediencia viene por amar. ¿Quiere decir entonces que nosotros amamos imperfectamente? Nosotros aprendemos a amar. Y a nuestro Señor le vamos aprendiendo a amar a medida que le vamos conociendo. Por eso es que nuestra obediencia es imperfecta. Por eso nuestra fe es inmadura, incompleta también. Pastor, ¿y usted también, con años conociendo a Cristo? Todos. Es un batallar. Nos sostiene, a nosotros nos sostiene su gracia, su misericordia, su compasión. Los discípulos estaban con muchas dudas. Están sentados ahí. Recuerde que la duda es lo contrario a la fe y tú no puedes permitir que se te instale. Pero vienen. ¿Será que Dios me oye? Pastor, ¿será verdad eso que me profetizaron? ¿Quién? El libro de los Salmos. Se va a cumplir, claro. Alíñate a esa palabra. Y lo que me profetizó fulanito, si está en la palabra. Pero vienen dudas. El cristiano debe batallar con las dudas. Los discípulos están ahí. Vienen dudas sobre la muerte de Jesús que Él está hablando. Su resurrección. Oye,
que alguien te diga, me voy a morir y a los 3 días resucito. Pero Jesús no es cualquiera. Sin embargo, recuerden, nuestra humanidad nos pasa factura. Eso es un batallar. Sin embargo, ellos, el equipo, creían. Oye, si el maestro lo está diciendo, claro, ahí no hay interrupción. Ahí es la mente, el pensamiento de uno que trabaja. Se va a morir. Nos deja. Pero Él es el Señor. Si es mi Señor, yo me sujeto. Ahora, 5 peticiones. Vayamos rapidito a esas peticiones. Juan 17, la primera petición está en el versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Está hablando con el Padre. ¿Has oído eso? Mis discípulos son míos y tú haces lo que yo diga. No. Somos de Dios. Y hacemos lo que se nos reveló en la palabra, en la verdad. Pastor, y el líder predica esa verdad. El discípulo de nuestro Señor son míos. Tú fuiste a la cruz, tal vez. Lo que pasa es que eso hay que decirlo. Mucha manipulación con eso. Ahora, la primera petición entonces es una petición muy exclusiva. Exclusiva. ¿Por qué? Porque es solo ahí en un equipo de nuestro Señor, los más cercanos, sus discípulos. Los cercanos son del Señor, son del Padre. El Padre se los dio. Entendamos algo. Jesús nos ama a todos, pero en ese momento solo por ellos rogó. Solo por ellos. Aquella reunión era íntima. Está con los discípulos, pero es importante que ellos oigan cómo Él y cómo el Padre los aman. Para cuando Él no esté, Jesús, cuando no estuviera presencialmente, y en esos días que no va a estar, ellos tuvieran su amor y el del Padre. De eso se trata. Lo del Padre es del Hijo. He sido glorificado en ellos. Noten que eso que dice ahí, estoy hablando de lo que dice Juan 17, del 9 en adelante, donde está la primera petición. He sido glorificado en ellos. Eso llegaría después, en ellos. Llegaría después. ¿Por qué? Porque ellos morirían por la causa de Jesús. Todavía no habían muerto por la causa de Jesús. Todos sus apóstoles. Y el que no murió de muerte abrupta, lo cocinaron en una olla. O sea, todos ellos padecieron por Jesús, glorificándole más. Glorificándole más. Jesús había escogido un equipo de hombres no muy preparado para eso. Y no es que le reclamemos a Jesús porque escogió unos hombres que no estaban muy preparados para eso. Pero es que Jesús los escogió, los llamó y luego los fue capacitando. Hay una capacitación que es ahora, una para mañana, una para después. Es un caminar. Ahí estaba Juan y su hermano Jacobo.
Ellos eran tremendos. Juan es el discípulo del amor, pero Juan fue el que a las puertas quizás de un mercado en Samaria quería consumirlos en fuego. ¿Recuerda? Juan y Jacobo, dos hermanitos. También está Pedro, hábil con espada para volarle la oreja a un soldado. Y su hermanito Andrés. Eran del puerto del Callao. Y también estaba Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. No son muy bien vistos, ni en aquel tiempo, ni hoy, pero mejor no sigo. Estaba uno que le decían el celote, Simón. El celote era un político revolucionario. Ya existían. Y los otros, ni sigamos. Pero de ellos se formó la iglesia. Ahí se glorificó a Dios. Porque es lo que el Señor nos quiere a nosotros mostrar en su palabra. O sea, Él tomó unos hombres que nadie daba 10 soles por ellos. Y de ahí inició su iglesia. Los discípulos ahí oyendo. Mire, de ahí se glorificó al Señor en amor, en su gracia, en su misericordia, en su poder. Gloria a Dios. La primera petición es esa. La segunda petición es muy especial, petición especial. Está en el versículo 11 de Juan 17. Y ya no estoy en el mundo, ya casi se va. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, ellos sean uno, así como nosotros. Una petición muy especial. Padre, guárdalos. Cuando yo esté ausente, en tu nombre, guárdalos. Protección por su equipo. ¿Cuál es la motivación de esa petición? Que ellos sean uno como tú y yo. Jesús sabe que el ser humano tiene una inclinación a separarse, a dividir, a imponer. Y yo no soy así. Todos nosotros tenemos esa inclinación por la naturaleza caída. Jesús lo sabe. Y por eso es muy importante que usted pueda entender cuál es la unidad de la que habla Jesús ahí. ¿Sabe cuál? Su palabra. Esa unidad es en la palabra de Dios. Pastor, ¿pero puedo interpretarla como quiera? No, porque ella se interpreta a sí mismo. ¿Podemos trabajarla? Claro que sí. Pero léala, porque si no yo te voy a decir cualquier cosa, léala. Así como te metes un pollo ahora al salir de aquí, o un pasticho, lea Biblia. Alimenta tu espíritu, santifícate. Dios te va a santificar, pero lee palabra. Por ahí viene la unidad. Es su propósito, el propósito de Dios. Ay, mis propósitos con Dios. No, no son tuyos. Es un propósito el de Dios. ¿Cuál? Glorifícale a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que glorifica al Padre. Padre,
Mientras yo estuve con ellos, los protegí. En el nombre, en el poder que tú me diste. Es jueves, el viernes, ya al salir de ahí, Jesús se lo llevan, va al monte de los olivos, del monte de los olivos ya no va al traidor de Judas, vienen a buscarlo, los soldados se lo llevan, jueves, póngale 3, 4 de la mañana, jueves para viernes, viernes en la madrugada, ese viernes ya él no está con ellos, moriría hasta el domingo. Los discípulos están ya con la cabeza grandota de los capítulos 13, 14, 15 y 16. Y ahora la oración. Hay una transición. Habrá una transición. Jesús va hasta las puertas del Hades. Esto no es cualquier cosa. Y ellos oyendo. Hay una preocupación. Parece que hay una preocupación en Jesús. Él dice, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Y Judas haciéndose el bobo, que está orando. Está ahí. Llegó el tiempo que eso ocurriría. Ya eso se había profetizado. Y Jesús está como preocupado por su equipo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el mediador. Así también hoy, Jesucristo, nuestro mediador. No hay otro, no hay otro. Ni curas, ni pastores, nada. Pastor, usted que está más cerquita de Dios, ¿será que usted puede? Le mintieron. El que está cerquita ahí en el trono es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador. Pedro había dicho que permanecería. Entendamos lo siguiente, la garantía de todas las cosas es el Padre a quien Jesús está orando. Él está al control. El problema es el hombre. Claro, noten esto, uno de los discípulos cercanos a Jesús le había dicho, yo voy a permanecer y me voy a hacer matar por usted. Y usted sabe lo que pasó con Pedro. ¿Por qué? Porque al hombre le falta fidelidad. Eso es un batallar. Vamos mejorando, pero a veces salimos corriendo. Sin embargo, Jesús intercede por ti, permanentemente ante el Padre, intercesor nuestro. Así también, hoy, el Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para que no te falte la fe. Como quieren venir dudas, que no te falte la fe. Hoy nosotros somos más aventajados que ellos, porque tenemos a Cristo en su palabra que nos imparte y tenemos al Espíritu Santo, la promesa que ya vino. Ellos sí la tendrían después de Hechos capítulo 2. La tercera petición, llevamos 2. La tercera petición está en el versículo 13. Tiene que ver con el gozo. Pero ahora voy a ti.
Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo. Para que lo tengas completamente en ti mismo. El gozo de nuestro Señor. Tiene que ver con que tú tengas el gozo mientras padeces en el mundo. Oye, qué tremendo. O sea, que en medio de las situaciones que yo voy a atravesar, usted sabe, en el día a día, uno padece. Mira, desde completar el alquiler, desde el dinero que tienes que enviarle a un familiar, o desde un dolorcito raro que te dio por aquí, o alguna cuestión, ay, no sé qué me está pasando, pero últimamente me está doliendo esto o aquello, o un familiar, o el trabajo, que en vez de aumentarte o promoverte, te bajaron el sueldo y no puedes chistar. Ocurre. Y usted dice, como quisiera no ser cristiano para echarle una buena mentada de madre. Ahí ya pecó. Ya pecó. Y la gente habla de ti de gratis porque, oye, ¿qué le he hecho yo? Pero soy cristiano, me tengo que morder la boca. Pero que no te falte el gozo. Que el gozo no se acabe. Esa es la petición. Ese gozo no es prestado. Viene de Dios. Se origina allá. Imagínense al Señor. Yo me voy en unas horas, pero ellos serán perseguidos, repudiados. Era un equipo joven. Uno a veces se imagina los discípulos de Jesús, una manada de viejos. No. Después envejecieron, pero era un equipo joven. Y él dice, guárdalos del desánimo, de la tristeza, del desaliento. Guárdalos. Es un equipo en formación el que está ahí. Y Jesús, su maestro, se va. Está a las puertas de lo más terrible que le pudiera ocurrir a un hombre en la tierra. Pero también es terrible para ellos. Por eso el gozo los va a fortalecer. El gozo del Señor los va a fortalecer. Oye, qué poderoso lo que Jesús está orando por sus discípulos. Yo les he dado tu palabra, así como nos las ha dado a nosotros. Que nos dé su palabra, ¿sabe qué es también? El odio del mundo. ¿Cuál es la razón? No son ellos, no somos nosotros parte del mundo. Ya no somos. Cuando usted recibe la palabra de Dios, ya usted no es parte del mundo. Usted está recibiendo lo que es ser apartado para Dios. Cuando usted recibe, es porque usted está creyendo. Ya no eres parte del mundo. Puedes tener debilidades, claro que las puedes tener. Puedes tener una fe inmadura. Pedro le negaría, Pedro lo negó, pero no se fue. No se iría. Usted puede pasar situaciones. ¿Sabe qué es lo que muestra que usted es un hijo de Dios? Que usted es un siervo de su Señor, que usted es un discípulo de su Maestro, que usted no se va.
Gloria a mi Señor. ¿Sabes cuántas cosas el enemigo te ha lanzado para que tú no sigas a Cristo? Pero usted está ahí. Tú estás ahí. Cuando yo leo esto, claro que me voy a quebrantar. ¿Sabe de cuántas veces el Señor te libró de morir de las manos de las tinieblas? Judas sí se fue. Judas pensó, hizo, se comportó como el mundo. Es poderoso esto porque el Señor está separándote del mundo. En esa oración, ellos no son del mundo. Solo hay uno ahí que se perdió. No es buscar que el mundo se muestre que aceptó sin cambiar, o que el mundo te acepte a ti sin que tú seas como ellos. No es buscar eso, porque ellos así no quieren que tú seas parte de ellos, lleno del Espíritu Santo. Así no te quieren. ¿Sabe qué quiere el mundo? Que tú aceptes su agenda, como sea, que la aceptes. Y dice, no permitiremos que la iglesia discrimine, que la iglesia, van por la iglesia. Y entonces, ¿por qué tú pretendes encajar en el mundo? La única forma que el mundo te recibe es que tú le aceptes su agenda. Entendamos eso. La iglesia tiene que ser diferente. La iglesia no puede conformarse a lo del mundo. En la iglesia tiene que haber una transformación. Es lo que Pablo escribe en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2. No os conforméis. No os conforméis quiere decir, no aprueben lo del mundo. No conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Ahí tiene que estar el Espíritu Santo para que te abra los ojos, los oídos de tu entendimiento, para que puedas resistir y vencer, para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Pablo escribe ahí. Lamentablemente, muchos ceden. Muchos ceden a lo que el mundo les dice, a la presión que mete el mundo. Porque les sigue gustando. Lamentablemente, el mundo tiene una fuerte influencia sobre la iglesia. Y hay que hablar estas cosas. En vez de la iglesia evangelizar el mundo está mundanalizando a la iglesia. ¡Qué cosa de locos! Y diría alguien, ¿cuál es el problema? El amor por lo del mundo. Con eso no verás a Dios. Les sigue gustando lo del mundo. Amor por lo del mundo. Lucir como el mundo. O sea, parecerme a lo del mundo. Mire, no está mal de que una mujer quiera hacerse unos reflejitos, pintarse el cabello, ponerse unas uñas largas. Yo creo que eso no está mal.
A alguien se le rompió el pantalón por aquí, bueno, y como eso hoy en día pasa, rompe un poquito más y dele, camine para adelante. No está mal. Pero el asunto es que mi corazón sea como el corazón de aquel que está allá. Y no un corazón para mi Dios que lo glorifique. No estamos para competir con el mundo, no. Son dos carreras distintas, dos caminos, direcciones opuestas. No es nuestro nivel. Pastor, somos más o menos que ellos. Nada, ni siquiera te pongas a pensar en eso. Son dos caminos opuestos. ¿Por qué entonces buscamos aceptación? No, voy a hacer un concierto que le guste a la juventud. No, que le guste a Dios. Oye, ese pastor es bueno porque ¿cómo le gusta a los muchachos? Le puede gustar la forma de predicar, pero el pastor tiene que buscar lo que Dios le habla por su palabra, porque eso lo glorifica a él. Hay veces que lo que predica un pastor a uno no le gusta, le da como piquiña. Duele el hueso, duele una oreja, te duele todo. Hay unos que corren para el baño cada rato. O si no te viene un ataque de sueño, ahí sí es aburrido. Aburrido. Lo que pasa es que te está moviendo alguna cuestión por ahí. Pero gloria a Dios. Pastor, ¿y usted por qué sabe eso? Porque yo era así. Y hay veces quisiera volver eso. Por eso es que tienes que batallar todos los días. La cuarta petición, versículo 15. Guárdalos del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no se irían ahora con él. Todavía no. Ellos tenían una misión como Jesús. Ser testigos de la verdad. O sea, alguien tenía que atestiguar de las cosas que están ocurriendo. Por eso Jesús tenía que tener un equipo. Lo está entrenando, habla con el Padre y ellos ahí. Y el traidor todavía está ahí. Jesús era la luz en ese tiempo. Luego serían ellos. Pastor, y hoy, tú y yo, nosotros, ¿eres luz? Ser guardados del mal, del mundo y su influencia. El engaño y la mentira. Hasta del púlpito se engaña hoy. Imagínate qué será afuera. Por eso lea Biblia, que no te engañen. Del miedo. El miedo es un principado que está ahí. Y ahí, cuando tú dejas de verlo ahí cerca, pues porque está dentro tuyo. Batallamos con eso. De la orfandad. Aunque tengas mucha gente alrededor, te das cuenta que hay veces te sientes muy solo. El Espíritu Santo vino para decirte, tú no estás solo. La paternidad espiritual de Dios te abraza. Soy yo, te dice el Espíritu Santo. De la opresión de las tinieblas.
Todo aquello que saca al Hijo de Dios es opresión. Lo que te ataca, que tú vences en el día a día, es opresión. De la incredulidad, no creo. Cristo viene pronto, no creo. Sin santidad, no creo. ¿No has visto eso? Guárdalos de eso, Señor. Aquí quedó claro que el mundo no quiere a Cristo ni a su iglesia. No los quiere. Jesús está ahí con ellos. Desde Juan 13 es esa reunión. Conversando antes de la oración. Y ya les había mencionado, o sea, lo que Jesús está orando, ya se los había mencionado a ellos. Yo los escogí, pero el mundo los va a aborrecer, no los va a oír. Mire, por mucho tiempo yo fui del mundo. Cuando me iban a hablar de mi Señor, yo no quería oír. Dios usó a un loco una vez en Plaza Caracas, allá en Caracas. Y el hombre vino y me dijo como 3, 4 cosas. Pa. El tipo estaba hasta borracho y alguien diría, pero ¿cómo Dios va a usar un borracho? Lo usó. Porque yo no estoy pensando que el hombre era brujo para venir a decirme un poco de cosas. Y Dios me hablaba hasta con un borracho. Pero me gustaba más el mundo. Pero hoy en día puedo entender de que muchas personas están en esa incredulidad. Porque el mundo lo que les ha metido, no quieras a Cristo, no quieras a la iglesia, los pastores son tal cosa, el pueblo de Dios es mentira. Porque el mundo no quiere a Cristo ni a la iglesia. Lo sorprendente en todo esto es que el mundo diga que se enamoró de Cristo sin cambiar y nosotros creamos que sí. Eso es lo sorprendente. Así se comportan muchos hoy. ¿Cómo, pastor? Se dejan engañar. Consciente o inconscientemente. Y hay una gran parte del liderazgo que no importa. Lo importante es tu número, tu reporte. Si tienes, platica. Tu apariencia. Y el corazón. No importa el corazón. Ahí va siendo procesado y formado. ¿Verdad, campeón? Siga creyendo. Así se comportan. Iglesias modernas. Vamos a retocar esto, vamos a refrescar aquello, vamos a actualizar, quitemos los viejos, pongamos puros jóvenes. Y el corazón, porque el problema no es joven o viejo, el corazón. Porque Dios puede usar hasta un niño, claro que sí. En algún ministerio, un joven. Oye, pero tú no puedes estar desechando a la gente. No puedes. No es de Dios. Pero lo están haciendo, ¿por qué? Porque hay que modernizar esto. Hay que darle otra imagen. No es así. Eso no es de Dios. Nada diferente al mundo. Así se comporta el mundo. Hablamos de persecución, pero el mayor problema no es la persecución ahora, es la seducción. Cuando llegue la persecución, va a purificar la iglesia. Gloria a Dios. Que llegue la persecución, sí, purificará la iglesia. ¿Quiénes quedarán? Los hijos de Dios. Corazón para nuestro Señor.
La quinta petición, y es tan necesaria para que todo esto tú lo puedas resistir. Versículo 17. Santifícalos tú en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ellos tienen una fe débil aún, su equipo. Está en proceso esa fe, formándose. Y el Hijo le dice al Padre, santifícalos tú en la verdad. ¿Quién es el que santifica? Dios, el Padre. ¿Cómo? ¿Cómo? Con la palabra, con la verdad, con la Biblia, lo que Él habló. No puede haber otra forma. No hay otra forma. El cristiano no puede pasar un solo día sin querer ser santificado. Métete ahí, dile, alimento para mi espíritu, santifícame, Padre, como está escrito en Juan 17. Poderosísimo. El que nace de nuevo debe querer ser santificado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con la palabra. Entre más tiempo tú pases con la palabra, oración con la palabra, ora con la palabra, alabanza con la palabra. Oye, qué bonita esa canción. Oye, pero tiene un mensaje por la palabra. Si no, no le gusta al Señor. Esta madrugada oía una canción. Me ocurrió, pero estaba con dos agrupaciones diferentes. La una duraba 9, la otra 12 minutos. Y yo pongo eso bajito para orar. Y le pregunto a mi Señor, ¿cuál te agrada más? No lo había hecho antes. Y vino un quebrantamiento. ¿Sabe qué fue lo que el Señor me mostró? ¿Cuánto le agradó a Él que yo le preguntara, ¿cuál te agrada más, Señor? Así es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Debemos consumir más la palabra de Dios. Velar, ayunar, ahí nos va a santificar. Testimonio, vida, con la palabra y su espíritu. Ahí está la vida del cristiano. La salvación, la palabra, el espíritu. Esa es la vida del cristiano. Ahí donde entro yo, el pastor, el apóstol, el ministro. No. Tú eres un instrumento. Tú tienes un valor que te da el Señor, pero tú eres un instrumento de Él. Consumir su palabra. Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Como martillo que quebranta la piedra. Sí es, yo lo comprobé. Sí es. Porque te tumba la estructura que te puso el mundo, que te puso el hombre, y empieza a tumbarla. Gloria al Señor. Mucha mentira del mundo, mucha estructura. El evangelio no es eso. ¿Hay algo de importancia en la estructura? Claro que sí. En lo organizacional, claro que sí. Pero arriba, la salvación, la palabra, el espíritu. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Gloria a Dios, esa es la que me transforma, la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, santifícalos tú en tu verdad.
No es el hombre que te va a santificar. Pastor, vengo para que me santifique. Póngame la mano. Es la verdad de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás frente a la palabra, estás frente a Dios, cuando tú abres su palabra, ten la reverencia. Cuando vas a hablar con Él, dispón tus oídos para que Él te hable. Ahí está todo lo que el Señor te quiere decir. Es plantarse en la palabra y que ella se plante en ti. ¿Cómo es? Me meto en la palabra y la palabra se mete en mi corazón. Había un trabajo para los discípulos, para la iglesia hoy. Y por eso Dios los aparta. Y en su voluntad los santifica. Buscamos mucho hacer nuestra voluntad. Pastor, ¿es malo o es bueno? Si tu voluntad es la del Padre, dale. Pero le preguntaste a Dios, le preguntaste al Señor, Señor, aquello, ¿y aquel será mi príncipe azul o amarillo? ¿Y aquella princesa será así de princesa siempre? ¿La tienes para mí? Le preguntas a Dios, porque en su voluntad Él te santifica. Jesús, con una misión, un trabajo santo. Él había sido enviado por el Padre para una misión, para un trabajo santo en la tierra. Así también debía ocurrir con los discípulos. Por eso Él le pide al Padre, santifícalos en tu verdad. Debía ocurrir con ellos, los discípulos de Jesús. ¿Sabe por qué son apóstoles? Enviados. Santos, apartados, con un trabajo como el Padre Santo, en su verdad. Si no es en la verdad de Dios, no hay santidad. No sirve. No se puede. Si no lees la palabra de Dios, no vas a ser santificado. No conoces su voluntad. Así se estableció el reino de Dios. No pertenecemos al mundo. Cuidémonos. No te contamines. Formas que hay. Antivalores. No permitas que se instalen en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. No lo permitas. Y no estoy hablando de prohibición de cosas. Ay, que el pastor me prohibió esto, me prohibió aquello. No, nada. La Biblia no te está prohibiendo. Mi Dios es mi motivación. La motivación de mi vida es mi Dios. Y por eso en todo le agrado, en todo. Que es lo que Pablo está diciendo. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Chequea. ¿Te conviene eso? ¿Te edifica? ¿Construye en tu vida?
a los ojos de Dios, en la voluntad de Dios, sirve aquello, está Dios en eso. Aquella reunión es sublime, santa. El Hijo con el Padre y sus discípulos presentes. ¡Qué poderoso! Se terminaron las peticiones. Una relación con Cristo. Una comunión con el Espíritu Santo para glorificar al Padre. Jesús quiere discípulos dispuestos. ¿Fallaste? Todos hemos fallado. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Reconoce delante del Señor a nuestro Dios. Reconoce tus fallas. Arrepiéntate. Y entonces hay perdón de pecados. La palabra para santidad. Comunión para el fruto del Espíritu. Y oración para intimidad con Dios. Hoy la gente toma en cuenta lo que sea. ¿Has visto eso? Que si aquel juega ahora en Estados Unidos, que si la película aquella, ¿no tienes algo ahí rosado? Póntelo. La gente toma en cuenta lo que sea. ¿Y Jesús? ¿Y a Jesús? Pastor, ese es el mundo. Sí, pero a veces queremos parecernos al mundo. Cuidado, cuidado. ¿Edifica aquello? ¿Edifica? Ignorar el reino de Dios es pecado. Y hay muchos que alguien, un familiar, un amigo, se molesta contigo porque sigues a Cristo. Cuidado, no te dejes influenciar. Incredulidad, rechazo, desconocimiento, desobediencia. ¿Sabe qué es eso? Lo que hay en la gente, en el mundo. Y está ocurriendo en personas que conocían de Cristo. ¿Sabe qué es eso? Negarse a Cristo. ¿Sabe qué es negarse a Cristo? Avergonzarse. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergüenza de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora. ¿A quién le habla Jesús? Adúltera es al que se busque otro amor. Le está hablando a alguien que le conoció a él y se busca el amor del mundo. Pecadores. Cuidado, iglesia. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cristo viene y viene por una iglesia santa. Aquella noche, Jesús orando con el Padre, ahí están sus discípulos. La noche más difícil de Jesús. Unas horas antes de ir al Monte de los Olivos, unas horas antes de ir al Calvario, unas horas antes del viernes en la tarde, cuando murió crucificado. Luego resucitó.
y vive. Vive. Y te llama. Te llama. Porque tú eres un escogido de Dios. Te llama. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Toca la puerta de nuestro corazón. Hay veces no abrimos. Porque el mundo está seduciendo a gente de la iglesia. Ve a tu mano derecha y ve a tu mano izquierda. Date cuenta cuánta gente hoy no está. Hablo en todas las congregaciones. ¿Por qué? Porque hay quien le cerró la puerta al que vive para siempre, que murió y resucitó, al que fue por nosotros a la cruz. El Espíritu Santo está aquí y quiere empoderarte para que seas testigo de su verdad. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso tiene que ver con Lima, con Bogotá, con Caracas, donde tú estés. Testigos del poder de Dios. Servir y seguir a Cristo. ¿Quieres? El Espíritu Santo nos ayuda. Ese era el mensaje que yo te tenía para hoy. Es su palabra. Ser santificados por su verdad, apartados por su palabra. Santificado es apartado. Porque Él es santo. Hay un equipo, el cual Jesús trabajó con ellos, está intercediendo por ellos, está pidiendo por ellos. Cierra tus ojos.